hide. Kiss you on the cheek, tuck you in at night. And when you're with me, I'm alright. Spend your life with me. Oh, 'cause I can't stop loving you up this way. Even if my hair turns old and gray, I'm never gonna have it any other way. Spend your life with me, 'cause oh, the sun will keep on burning. Oh, spend your life with me. You baby, spend your life with me. Dios te bendiga. Aquí estamos una vez más en el programa Viajando por el Mundo. Así que te invitamos que te quedes con nosotros y nos acompañes, por supuesto, en este viaje. Hoy vamos a dirigirnos a Qatar, un país realmente precioso, pequeñito, pero con muchas cosas muy interesantes para descubrir, para poder ver. Así que ahí tenemos preparado todas las sesiones de este programa para poder ver distintas cosas. Y para ello, por supuesto, tengo también a mis compañeros, los que me acompañan en este viaje de este día. Lo tengo aquí a Javier Ontivero. Dios te bendiga, Javier. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gerson, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, a los televidentes que están del otro lado. Y ansioso por viajar a este país últimamente tan nombrado, que ha despertado en todos una curiosidad, ¿no? Ansioso por ir allí con ustedes. Perfecto. Y también tenemos aquí a Gerson. ¿Cómo estás, Gerson? Pues muy bien, feliz de estar aquí con vosotros. Pues como dicen, vamos a ir a un país increíble, multicultural, lleno de tantas cosas lindas. Yo personalmente tengo 10 lugares para vosotros, que os voy a contar a continuación, pero también es verdad el Mundial de Fútbol, que se va a celebrar ahí, que es un acontecimiento muy importante, que sin duda lo vais a disfrutar, porque os vamos a traer lo mejor de Qatar. Muy bien, y así como ya lo adelantaron mis compañeros, y como siempre lo hacemos en este programa, tenemos 3 sesiones. La primera es la que la tiene nuestro hermano Gerson, que él nos va a conducir, nos va a llevar a conocer un poquito de ese país, de Qatar. Después lo tenemos a Javier, que nos va a hablar un poquito de su gente, sus costumbres, quiénes son los que viven en definitiva allí en Qatar. Y después al final voy a terminar, como siempre lo hago, con esa sesión donde vamos a ver su parte religiosa, cuál es la religión, los cristianos tienen o no tienen libertad en Qatar. Y bueno, vamos a quedarnos ahí con una carga para orar por ese país, porque tenemos también ahí algunos temas de oración para compartir con todos vosotros, especialmente a todos aquellos que tienen ese ministerio de intercesión, para que puedan orar también por ese país, para que en este tiempo muchos puedan llegar a conocer a Jesucristo, porque ese justamente es el llamado que tenemos los hijos de Dios, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y con este programa, Viajando por el Mundo, estamos visitando distintos lugares y de esa manera también vamos recogiendo la información para también poder orar por cada país que visitamos a fin de que Dios lo pueda bendecir. Así que bueno, sin más demora, ya nos metemos de lleno, nos subimos al avión y nos vamos a Qatar. Y aquí de la mano de Gerson nos va a hacer conocer un poquito este emirato. Bueno, para empezar, solemos conocer este país como Qatar, por sus siglas directamente, pero en realidad su nombre oficial es Estado de Qatar, ¿vale? Es un estado soberano árabe que se encuentra ubicado al oeste de Asia, ¿vale? Es una península, para que más o menos saquéis una idea. Tiene una longitud, un diámetro total de 11.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Para que os deis cuenta, es como si estamos aquí en España, como decir 2 ciudades de España. O sea, es pequeño, es un país muy pequeño, ¿vale? Está rodeado por 530 kilómetros de costa. Al ser pequeño, está en el Golfo Pérsico, entonces, y al ser una península, pues está completamente rodeado por agua, literalmente. La única vía terrestre que tiene es la que sale hacia Pakistán, directamente. Entonces, entrando más en profundidad, lo que vendría a ser Qatar es un país, se puede decir, joven, para que lo tengáis en cuenta. Todo su turismo ha renacido con el tiempo
cuando encontraron todo lo que viene a ser el petróleo, todo lo que viene a ser sus riquezas que hoy día posee Qatar y todos los lujos que posee, tanto culturales como turísticos, vienen a ser resultado de todas las riquezas que ellos han obtenido del petróleo y el gas. Está por debajo de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, en estos 100 años, se puede decir, o 200 años aproximadamente, que tiene, ha surgido de una manera de no tener nada o no ser tan nombrado, por así decirlo, a ser el segundo país más rico del mundo, por debajo de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ahora, sabiendo Qatar todo el dinero que posee, os podéis imaginar todo lo que ha construido. Claro. Todos los lugares turísticos que han construido, atracciones que a lo mejor no se pueden ver en el desierto. Literalmente, cuando hablamos de desierto, sabemos que no hay agua. Tienen mar, pero no tienen agua. Pues increíblemente han hecho construcciones con agua pura para beber, tienen plantaciones, o sea, algo tan increíble. Para un país tan joven ha pegado un boom bastante grande, se podría decir. Una de las cosas importantes de este país se puede decir la capital, que es Doha, ¿vale? Que es la capital que tiene Qatar. Es una ciudad preciosa, llena de rascacielos. Se puede decir que toda la concentración turística, de donde se puede iniciar todo este viaje en Qatar, tiene que ser desde Doha. Desde ahí tú puedes conocer directamente todo. También hay que saber que es un país pequeño, entonces si vas a un sitio está... A nada. Claro, a nada, 10 kilómetros, 12 kilómetros, 5 kilómetros. Entonces, mi consejo es que empieces por Doha. Llega a Doha y de ahí vas a ir a todos los lugares directamente. Es como el epicentro de donde empieza todo el turismo de Qatar. Entonces, ahora lo que te quiero enseñar son 10 lugares increíbles que tú vas a poder visitar en Qatar, ¿vale? Déjame decirte que Qatar, su fuerte de Qatar, intenta plasmar el país en su turismo, sobre todo su cultura. La belleza de su arquitectura, de sus antepasados. También puedes encontrar lugares para, a lo mejor, bares, discotecas, cosas así que suelen haber en las ciudades. Pero este país lo que te ofrece es como lo que vemos en la primera imagen, que es el Qatar Cultural de Village. Esto es como un centro cultural, podría decir. No es un museo, es un centro cultural, ¿vale? Que lo que tiene por dentro son lugares para comer, mercadillos, si tanto te gusta ir a esos lugares, comprar pequeños recuerdos, túnicas, ¿no? O sea, telas de su país o cosas así. Imán para la nevera. Imán para la nevera, que nunca tiene que faltar, para la yaya, que siempre te lo va a pedir. Entonces, ahí lo puedes comprar, pero también hay que recalcar los lugares que tiene para comer. Algo muy precioso de este país es que de toda la población que tiene, solo el 15% es nativa del país. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el 75% son extranjeros. Entonces, si tú te pones a pensar y dices, un país que tiene grandes riquezas, que está invirtiendo mucho en su turismo, y que el 75% de las personas que viven son extranjeros, hay una plurinacionalidad ahí, o sea, ahí tiene alrededor de 180 nacionalidades en 11.000 kilómetros cuadrados, o sea, en un lugar tan pequeñito, Wow. Tanta gente, tantos idiomas, tanta gastronomía. Entonces, la verdad es que mi consejo es que te vas a quedar impresionadísimo, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el primer museo, que viene a ser el Museo Nacional, el National Museum of Qatar, ¿vale? El Museo Nacional de Qatar. Esto está diseñado por un arquitecto. Tiene una pinta impresionante. Sí, ¿no? o sea, La es verdad, increíble. espectacular, ¿no? Es la imagen que he encontrado. Una arquitectura Sí, tremenda. que se puede ver más o menos lo amplio que es, pero si tú lo ves por dentro, o sea, es precioso, Wow. ¿vale? Así como es un diseño como si fuesen platos, así, pues mira, así es por dentro. Wow. O sea, es Wow. precioso. Tiene como 150 proyectores 4K que están constantemente proyectando en las paredes. O sea, algo que tú entras a ese museo y tú como que lo vives. Mira, Un como lugar puedes vivo. apreciar en la imagen, Wow. o sea, lugar por donde tú caminas, lugar que sientes que estás en un lugar. Se está viendo, wow. Sí, o sea, es precioso. Fue construido por Jean Nouvel, que fue uno de los arquitectos que ganó un premio Pritzker. El Museo Nacional de Qatar se inspira y se crea de la formación de cristales naturales conocidos como rosas de desierto. Es Wow. algo muy de su cultura de ellos. Es un lugar precioso. Mi consejo es que vayas
si vas a Qatar, tienes que pasar por ahí. Tienes que ir, sí o tienes que sí. ir al museo ese. Y si tú Sí. crees que te lo vas a ver en dos pasos, déjame decirte que tiene 40.000 metros cuadrados Wow. para pasearte ahí. Tienes que Vamos. tirarte ahí 2 o 3 días para conocerlo Vamos, o sea, es entero. que es inmenso, o sea, han hecho algo muy precioso, la verdad, con ese museo. En tercer lugar, te traigo otro museo, pero este viene a ser más específico a lo que es su religión, que mi compañero a continuación lo va a desglosar un poco mejor. Este es el Museo de Arte Islámico. Como se puede apreciar en la imagen, también lo construyó un arquitecto famoso, algo que realmente las personas de Qatar no escatiman en nada, hacen construcciones con personas con alto nivel, ¿no? Este museo está situado en la isla artificial, al extremo de la bahía de Doha, rodeado por un melocotón curvo, que no sé si se logra apreciar, pero en esa imagen no se va a lograr apreciar. Es como una forma que está alrededor, ¿vale? Y este sí es un poquito más pequeño que el anterior museo porque tiene solo 35.000 metros cuadrados. Es un edificio donde alberga, como dice su propio nombre, todo lo que viene a ser su religión. Vasijas, artefactos que utilizaban en la antigüedad, tiendas de campo, o sea, las tiendas como ellos la utilizaban, la ropa. Algo que me ha encantado mucho de Qatar es que ellos hacen mucho hincapié en intentar poder conservar lo que es su cultura de ellos y su religión, ya que al tener un 75% extranjero, pues se viene una avalancha de diferentes formas de ver. Y esos lugares, o sea, son turísticos, puede visitarlo cualquier persona. Sí, puede entrar cualquier persona. diferencia Es una forma de mostrar también ellos Ujú. todo lo que es su cultura, ¿no? Y si tienen, Sí, si tienen ahí sus Claro, como tradiciones. veíamos en diferencia a otros países que también profesan el Islam, no te permiten entrar a sus templos o Sí, solo a lugares es verdad. específicos y muy contados. Pero Claro. bueno, aquí lo han abierto Sí, al la verdad público. que aquí en eso Lo que pasa es que se dices ve es que la verdad. mentalidad de este Emirato, en cierta manera, como hablábamos un poquito fuera de cámaras, ¿no? También es, yo creo que hay una visión muy fuerte de darse a conocer un poquito al mundo, un poco también queriendo promocionarlo, ¿no? Y que pueda ser ese lugar un lugar turístico, ¿no? Que todo el mundo pueda llegar a visitar ese lugar, ¿no? Así que yo creo que un poco esa es la visión, ¿no? O sea, todas estas construcciones, estas cosas espectaculares que hacen, lo hacen con la visión de que sean lugares que se puedan visitar, que sean turísticos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es algo que el pueblo de Qatar pues intenta cuidar también mucho, darse a conocer. Y algo que me pareció muy interesante es que el arquitecto que construyó este museo, ¿sabes en qué se inspiró? En la Alhambra de España, Ah, sí, Ah, mira, la Alhambra de Granada. no diga, wow. Porque claro, todo lo que viene a ser el Islam, mira todo lo que viene a ser los países, ¿no? que, claro. que contemplan esta religión. Pero específicamente una curiosidad, que te la comparto ahora mismo a ti también, es que se fijó en la Alhambra de España. O sea, en la Alhambra que está en Granada, España, él tomó eso como un ejemplo y pudo diseñar este museo que es precioso. Que ahora que lo dices, si tú lo miras así, dice, pues se parece un poco, ¿no? O Sí, sea, es que la iluminación. Sí, contempla mucho. La arquitectura. Claro. como- Y cuando lo veas por dentro, porque estoy seguro que vas a ir luego de ver este video a Qatar, te vas a dar cuenta que vas a tener un rinconcito de España por ahí metido en algún lugar. Bueno, y en cuarto lugar tenemos el Pearl Monument, ¿vale? Esto en español sería como el monumento a la perla, ¿vale? Este monumento tiene un porqué muy importante, ya que en la antigüedad lo que vendría a ser el pueblo de Qatar se dedicaba al comercio marítimo y como a cultivar las perlas, ¿no? O sea, a extraerla del océano. Esa era su manera de vivir, literalmente. De ahí provenía toda su economía. Entonces, cuando este yacimiento, si se puede decir de alguna manera, esta reserva de coral donde se podía extraer, se terminó, ellos lo que hicieron fueron construir este monumento que literalmente es una concha, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿Ostra? Claro, ¿Concha? Sí. Con la perla La adentro. concha con la perla, claro. Sí, situada en el mismo lugar donde ellos hacían esa labor. Ahora en este sitio donde se encuentra este monumento es una isla artificial que ellos construyeron, ¿vale? Dato curioso es que es el único lugar de Qatar donde un extranjero puede comprar una tierra. Ah, sí. Tú puedes comprar un piso, un edificio, un centro comercial, tú puedes comprar muchas cosas en Qatar,
pero la tierra no te pertenece. Entonces, este es el único lugar donde un extranjero puede comprar la tierra y puede decir que esa tierra le pertenece. Ah, sí. Mira. Puedes comprar una casa, Ajá. la casa es tuya, pero la tierra no. Tienes que comprar la tierra. O sea, es algo muy curioso porque pues ellos nunca han dejado que alguien se adueñe de su propia tierra, ¿no? Pero es un monumento precioso. La verdad, es un monumento precioso. Luego, tenemos en quinto lugar el Aspire Park, ¿vale? Tú puedes imaginarte que en un lugar que hay tanto desierto no vas a encontrar ni un parque. Pues error, porque con todo el dinero que ha tenido Qatar en todos estos años, han logrado construir un parque tan natural, con agua dulce, que cuando estés en ese momento ahí, no te vas a creer que a 10 kilómetros a tu derecha o 10 kilómetros a tu izquierda vas a tener arena. Porque es increíble, o sea, si tú buscas las fotos en internet, si quieres ampliarte más la información, te vas a dar cuenta que tiene lago, tiene tanta vegetación verde natural. Es como un oasis en medio del Literalmente, desierto, ¿no? Qatar se está convirtiendo poco a poco en un pequeño oasis. A diferencia de Dubái, que ellos han invertido mucho en estructuras, en cosas así, a Qatar lo que me he dado cuenta que le agrada mucho es el tema cultural y de bienestar para las personas. Las personas que viven ahí, que puedan disfrutar. Luego tenemos en sexto y en séptimo lugar lo que vendría a ser las mezquitas, ¿vale? Esta que se llama Katara Mosque, que sería Catarata Mezquita, por si se quiere traducir al español, ¿no? Viene a ser una típica mezquita para ellos, muy común, se podría decir, que utilizan, obviamente por la religión, los hombres, que es su religión de ellos, solo los hombres pueden asistir, en su caso. Y es como una iglesia normal, se podría decir. Pero la que está en séptimo lugar, que si me permiten decir el nombre y lo pueda leer, Imam Muhammad ibn Abad al-Jawad. Vale. Según como lo he escuchado que se dice. Esa es la mezquita más importante de Qatar, ¿vale? Esta mezquita es como su reliquia para ellos. Es increíblemente preciosa por dentro, pero o sea, preciosa como se puede apreciar en la foto. O sea, con todas esas luces, o sea, todo el significado que tiene para Qatar esta mezquita nace desde lo que vendría a ser la familia Al-Zin, que son los dueños. O sea, toda la monarquía viene de la familia Al-Zin. Entonces, esta mezquita fue construida como si le hubiese nacido del corazón del monarca. Literalmente esto es como su corona para ellos. Si lo pudieran poner en su cabeza, se pondrían esta mezquita, por así decirlo. Entonces, tiene una gran importancia para ellos y obviamente para su religión, que en su defecto es el Islam, que también hay otras religiones, entre ellas el cristianismo. Ahí. Y luego, en octavo lugar, pues tenemos algo muy, se podría decir, muy nuestro, americano, europeo, un parque acuático, que vendría a ser el Aquapark, ¿vale? Que yo quise poner esto, que a lo mejor en otros países es muy común, un parque acuático, pero no me puedes decir que en un desierto, donde hacen 50 grados, un parque acuático no puede ser algo muy guay, porque es increíble, o sea... Wow, Wow, mira. O sea, es increíble cómo en medio de un desierto Sí, puedes sí. construir un parque acuático, literalmente. O sea, Claro, porque tú aquí, en cualquier lado del occidente, Claro, tú te tú- esperas encontrar un parque claro, acuático en cualquier encuentras, sitio. Claro, Ah. Pero en el desierto Ahí lo tienes que es hacer. muy particular, ¿no? claro. Y ahora te voy a dar un dato Todo- curioso. Todo lo que se hace con Sí. dinero, ¿no? O sea, El dinero hace grandes cosas, la verdad. Pero te voy a dar un dato curioso antes de mostrarte el noveno lugar. Y es que tú pensarás, ¿de dónde traen el agua? mm, Para hacer tantas cosas naturales, jardines, cosas así. Pues, ¿sabes lo que tienen? Tienen aproximadamente, creo que 100 o 200 bombas que transforman el mar en agua dulce. ah, Literalmente, transforman todo el mar en agua dulce. O sea, ellos consumen el agua del mar, le quitan la sal y la ocupan para todo lo demás. claro, la transforman en agua potable. En agua claro. potable, Claro. literalmente. O sea, de ahí proviene todo el agua que Qatar ocupa. Y ahora te muestro el noveno lugar, que es un lugar, yo creo que podrías disfrutarlo mucho con tu pareja, porque puedes mezclar compras con romanticismo. Literalmente, es el centro comercial, que no sé si mi compañera Leslie pudo encontrar una imagen. Mira, Esto. ese es el centro comercial. Se llama Wow. Village. Casi similar al otro nombre de uno de los lugares que he mostrado, pero a lo mejor lo estoy pronunciando mal, pero se llama como Villa Venecia, así. Literalmente, tal y como lo ves, es por dentro. No es nada trucado ni nada, o sea, tiene un cielo
que tiene como un movimiento con las luces. Entonces, y adentro hay agua. Eso no es al aire libre. No, no es al aire mira. libre, o sea, eso está dentro de un sitio cerrado, o sea, es un centro comercial como si vas a cualquier otro aquí, pero te encuentras adentro que hay un tío con una barca dándote paseo. O sea, es Una precioso, góndola. o sea, mezclas comprar cosas con un día romántico con tu pareja, a lo mejor con tu familia. Y por último, quiero hablar de algo que es muy importante, que sé que a mis compañeros les va a encantar. Claro. Y a ti también te va a encantar si armas No, el fútbol. a los que son futboleros, ¿no? Sí, y es que tenemos a lo que viene a ser el Mundial de Fútbol este año en Qatar y pues ya te imaginas con todo el dinero que tienen, todas las cosas que han construido, ¿vale? Bueno, no son muchas, son 8 estadios, pero son mega estadios. Pero yo te quiero mostrar solo 2, ¿vale? El primero es ese que ves en pantalla que es Al Bayt Stadium. Bueno, Al Bayt es un nombre que viene a ser en árabe, ¿no? Tiene una capacidad para 60.000 personas, pero si puedes apreciar en la imagen, está construido o literalmente es como si le hubiesen puesto una tienda encima al estadio. Claro. O sea, es precioso, es increíble. Wow. El diseño de la forma que tiene el estadio, que viene a ser como una tienda, es porque esa misma tienda o ese tipo de diseño con esas líneas alrededor y esa entrada de color rojo es lo que ellos utilizaban en la antigüedad. O sea, Qatar siempre está intentando dejar como un legado de su cultura, no construir las cosas por construir. Como que intentan poner algo de ellos en medio de la construcción. Y me ha parecido uno de los 8 estadios más bonitos porque mezcla modernidad con un toque de lo que es De propio del cultura. país. Claro, Sí, antiguo. y eso yo creo que lo hace especial. No solo una estructura porque tengo dinero construyo, sino que yo creo que han hecho algo muy precioso. Y el segundo estadio, eso parece que es solo un circo o un plato redondo cerrado. Un queso gigante. O un queso, en Europa sería un queso. Pero eso es una pieza que se llevaba en la ropa, en la vestimenta, en la antigüedad. Wow. Sí, y eso iba en la cabeza. Mira, Se llamaba Haljif o algo así, según lo tengo. Haljif se llamaba. Entonces, y eso era una parte de la vestimenta. Y bueno, estos son los lugares que he intentado traerte. Es muy resumido, lo más que he podido, que Qatar tiene muchos más lugares también. claro, qué bonito Qatar. Bueno, muchas gracias, Gerson, por habernos hecho pasear un poquito por ese precioso emirato de Qatar. Así que vamos ahí. Entonces, a ver un poquito ahora, Javi, nos vas a hablar un poquito de su gente, la Así es. cultura, Voy los a, festivales, su gastronomía. voy a contarle resumidamente porque la cultura y las cosas que tú puedes hacer ahí son interminables. Pero como decía, ha llegado el Mundial a Qatar, se han comprado el Mundial y se lo han llevado para su casa, literalmente, y ha despertado muchas inquietudes, mucha curiosidad por lo que es Qatar. ¿Qué es Qatar? Yo no sé si lo había escuchado antes a Qatar, que antes del Mundial o de toda esta movida que se está haciendo. Pero déjame decirte que Qatar no es solo el Mundial. Más famoso se hizo Qatar con el tema de Mbappé y todo eso ahora también, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. El famoso el Paris Saint-Germain que pertenece a Qatar. Que pertenece a Qatar y... También yo conocí a Qatar por la camiseta de Boca Juniors, Qatar Airlines. Qatar, claro, la aerolínea. La auspicia, Ah, la sí. aerolínea y ponía Era un Qatar, sponsor, ¿no? Un Un sponsor de la camiseta. Pero bueno, Qatar no es solo el Mundial. Qatar no es solo los lindos estadios, si bien es ahora mismo lo más atractivo que vas a encontrar allí, pero su cultura ha ido cambiando. Hemos visto en los países asiáticos, los que están más bien regidos por el Islam, un cierto comportamiento en sus habitantes, muy común de un país a otro, muy similares. Pero en cuanto a Qatar, este crecimiento espontáneo, este ser rico de la noche a la mañana, de ser dueño del petróleo y del gas, ha dejado mella, ha hecho en el país, en las personas, ha tenido un costo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya vamos a ir desarrollándolo. Su cultura, más allá de todo lo nuevo que están haciendo ahora, o todo lo nuevo que ha traído, su cultura tiene mucho que ver con las festividades, son mucho de las fiestas, de
de los lugares turísticos grandes, de atraer a la gente. Ellos se basan, como decíamos, quizás, como hablamos un poco detrás de cámara, ¿no? Quizás para hacer, ¿cómo decirlo? Prever para el futuro otra fuente de ingreso, porque sabemos que todos los bienes o los recursos naturales se acaban algún día, ¿no? Claro. Con el petróleo y el gas va a llegar un momento que se acaba, como hablamos hace un rato. Creo que le quedan 37 años. 37 años de petróleo. Entonces, eso va en una cuenta regresiva. Entonces, claro, como país, prevén y lo que hacen es fomentar todo lo que son festivales, fiestas nacionales y lugares para atraer a la gente. Entonces, su cultura es sobre todo eso, mostrar una cara bonita para afuera, ¿no? Adornar su país, adornar sus lugares para atraer a los demás. Qatar, el país más rico del mundo, pero no el más feliz. Ujú. Curioso. Tengo un artículo, dice, el gas y el petróleo han convertido a Qatar en el país más rico del mundo, suficientemente rico como para gastar aproximadamente 200.000 millones en estadios e infraestructuras para el Mundial del 2020. Wow. Pero ha traído esta riqueza casi ilimitada felicidad a los cataríes. Y cito una frase de un profesor de la Universidad de Qatar y dice, nos hemos vuelto urbanos, dice Kalham Al-Ghanim, profesor de Sociología de la Universidad de Qatar. Y sigue diciendo, nuestra vida social y económica ha cambiado de la noche a la mañana. Las familias se han separado y la cultura del consumo ha ganado terreno. De ser una nación extremadamente pobre hace un siglo, el país ha pasado a ser el más rico del mundo en un ingreso per cápita de los superiores, casi el primero. Wow. Pero esto ha hecho, como decía, ¿no? Un impacto en la sociedad. Entonces, quizá tú te encuentras, o de fuera se ve todo muy bonito, ¿no? Claro. De fuera tú ves los rascacielos, los lugares tan lindos para ir a visitar, pero ¿cómo realmente vive el habitante de Qatar? ¿Cómo es que realmente se encuentra allí? ¿Se puede vivir allí o no? ¿O es solo turista? Yo te recomiendo que solo vayas 2 o 3 meses, como mucho, exagerándolo, pero no te quedes a vivir allí porque el habitante no la pasa bien. ¿Por qué? Pues, como decíamos, es un país que va en desarrollo y tanto quizás en una cuadra están construyendo y en la siguiente están demoliendo para reconstruir de nuevo. Una ciudad en movimiento, podemos ver todo en las imágenes, todo el tiempo en construcción, y si no es una construcción, es una demolición. ¿Y qué pasa con eso? Pues la ciudad es un caos. El tráfico en la ciudad dicen que es imposible en las horas pico, hace que tu hora laboral se alargue. Imagínate, Claro. tú entras a trabajar a las 8 de la mañana, Y ahí se ven los mira, la entrada y la salida. Claro. Si yo me imagino que tienes que salir, por más que sea una ciudad pequeña, 2 horas antes de tu casa tienes que salir para poder llegar a trabajo a horario. Claro. Y luego para regresar otras 2 horas. Imagínate, si tú trabajas 10 horas, un obrero, porque esa es otra cosa, la explotación laboral en este país, al ser este país que va construyendo todo el tiempo, necesita mano de obra. Entonces, todos trabajan, pero no hay leyes laborales que respalden al trabajador, esa es otra cosa. Quizá tú dices, venga, me voy a Qatar, como allá hay mucho dinero, me voy a Qatar a vivir ahí y tengo mi yate estacionado o mi Lamborghini, pero quiero decirte que no, porque como decía mi compañero, solo el 15% son habitantes nacidos allí en Qatar, Los millonarios. y son los que tienen el dinero. Los nativos, claro. Son los nativos de allí los que tienen el dinero. Si tú vas como extranjero, tienes que arremangarte y trabajar por un salario muy bajo. Claro. Que no estamos hablando de pocas personas, sino más del 80% de los habitantes
viven de esta manera. Entonces, Claro. sus jornadas laborales son de 10 horas y a esto súmale 2 horas antes y 2 horas después para llegar a tu casa. La jornada laboral es muy larga, que hace que las personas estén muy estresadas todo el tiempo y es muy complicado vivir allí. Hay pérdidas importantes en la sociedad. En Doha se siente mucho la presión esta que hablábamos. Y tengo algunos datos que he estado recolectando. Dice, los medios locales informan que ahora el 40% de los matrimonios terminan en divorcio. Wow. ¿Será por un estrés? ¿Será por esta locura de no encontrar una felicidad más allá del tener o el poder o el que no te falte el trabajo? Un estrés. Dice, más de 2/3 de la población, adultos y niños, sufren de obesidad. Esto yo creo que Qatar se ha convertido rápidamente en pocos años, como lo decía antes, en quizá Nueva York o en una de estas ciudades, mega ciudades donde el consumismo es lo que prima, pero al no saber o al pertenecer a una cultura más cerrada, lo está como agobiando, ¿no? Agobia a los habitantes. Mira, los cataríes tienen educación, medicina gratuita, trabajo garantizado, subvenciones para comprar viviendas y no pagan ni agua ni luz. Wow. Y sin embargo, dicen que no viven felices. Madre mía, si yo no tendría que pagar la luz ni el agua, y encima te dan subvenciones, el trabajo no falta, pero sufren en un estrés, en una vorágine diaria de ir todo deprisa. Sin embargo, la abundancia de trabajo trae sus propios problemas. Hay una sensación de que en el apuro por crecer se perdió algo importante. Claro. Y leo un artículo, dice, la vida de la familia catarí está atomizada. Los niños, por lo general, no son criados por sus padres, sino por niñeras traídas de Filipinas, Nepal o Indonesia. Y la brecha cultural es cada vez más amplia entre las distintas generaciones. Lo que hablábamos, ¿no? Se pierde esa quizá cultura que en otros países asiáticos se sostiene tan fuertemente hasta el día de hoy, como la familia, los principios de su religión y todo lo que han heredado, en este caso, por ir tan deprisa, ¿no? Es como el que va de viaje muy deprisa y se deja a los niños detrás, ¿no? Yo creo que el problema pasa también, se hace tanto énfasis en el trabajo y en el ganar el dinero y se invierte tantas horas en ello que no se invierte prácticamente nada en la familia, Claro. ¿no? Entonces ahí es donde está el gran problema, ¿no? Que salvando un poquito las distancias, también veo que es lo que tiende a pasar un poco también aquí en Occidente, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo acá en España también, que también tienen que trabajar tanto el varón como la mujer en la casa, prácticamente no hay, los niños tienen que ser criados por asistentas, etcétera, etcétera. Entonces como que también todo este proceso económico del tener Sí. es como que te va privando del tiempo que tú le tienes que dedicar a la familia, ¿no? Así es. Entonces en un país así como este, como el que estamos comentando, hay tanto énfasis en el trabajo que es como dices tú, te vas dejando en el camino a tus hijos, tu mujer Sí. y bueno, y un montón de cosas. Claro. Es impresionante lo que ha hecho este avance tan pronto, tan rápido que ha tenido que tener, obligado, ¿no? por el querer crecer. Y dice, Kelef, una mujer de unos 60 años, cuyo rostro está escondido tras la tradicional mascarilla facial, describe la belleza simple de la vida durante su juventud. Y cita a esta mujer y dice, es doloroso perder la intimidad familiar. Wow. Y en esta frase dice, es perder la intimidad familiar, ¿por qué? Porque se ha convertido en un país de cara para afuera, ¿no? Como decíamos al principio, un país que todo lo muestra, que intenta mostrar una cara visible, linda,
y se ha dejado ver, quizá como decíamos, quizá en este lado del continente estamos un poco acostumbrados a ese ritmo, o se ha hecho, o ya lo damos por sentados que vamos a un ritmo así, ¿no? De trabajar, de llevar, y no nos afecta psicológicamente tanto quizá. Pero en un país que de la noche a la mañana ha tenido que obligadamente convertirse de esa forma a ese nivel o a ese ritmo, ha afectado y ha dejado, ha tenido que pagar un costo. Esta riqueza que supuestamente encontraron en el desierto y que ha venido gratis, ha dejado un costo aún mayor, que es la familia y la sociedad en general. Así que esto es lo que yo puedo decirles en cuanto a la sociedad. A diferencia de otras culturas, como hemos visto antes, podía decirles que eran amigables, que eran hospedadores y que eran abiertos. Aquí sí son abiertos, pero van un poco más estresados. Pero bueno, no los voy a dejar con ese mal sabor de boca en cuanto a la gente, y les traigo el festival, el mayor festival de Qatar. Si tú vas a Qatar, si bien irás, yo calculo que si vas tienes que ir para el Mundial ahora a final de año. Pero no así, tienes que ir en marzo, que es a finales de marzo, donde se festeja el Festival Cultural de Doha, que es el más grande. Allí se celebra y se muestra todo lo que es lo artístico del país. La poesía, los bailes, pinturas, la presentación de arquitectura, todo lo que representa al país como artístico se presenta en este festival. Y es precedido este festival por el jeque de este país. Iba a decir el nombre, pero es muy largo y no me va a salir. Es el emir, ¿no? El emir de Qatar. El emir de Qatar. Por eso es que es tan importante, porque específicamente él se encarga. A ver, yo creo que tiene sus asesores, pero no me lo veo yo él organizándolo. Sí. Pero vamos a ser fiel a lo que se dice, que él personalmente lo organiza con todo un grupo este festival. Una de las cosas también importantes de este festival es que se tienen como congresos o charlas en cuanto a la diversidad de pensamiento, a la diversidad de religiones, al apoyar esas culturas diferentes que hay en el país, ¿no? Y eso lo ha hecho grande y se lo ve bien, ¿no? Todos decimos qué bien Qatar como está apoyando todo lo que son la diversidad de culturas y la diversidad de pensamientos, que sabemos que en estos países de Asia no es muy bien visto pensar diferente. Pero en este festival, puntualmente, que se hace una vez al año, se celebra eso y se apoya la diversidad de pensamiento. Ahora está la otra cara, porque están los que denuncian esta fiesta, porque, a ver, si les cuento, yo voy a tratar de contarlo todo, ¿no? Les cuento lo lindo, pero también cuento lo que pasa detrás de todo esto. Hay quienes lo denuncian por el hecho de que ven una doble cara. ¿Por qué? Porque los mismos que financian estas fiestas son, claro, los dueños de todas las redes petrolíficas y de gas de toda esta zona. Y son los mismos que financian las guerras en Irak, en el Franja de Gaza y en todos estos lugares. Entonces, dicen, ¿cómo puede ser que por un lado estén levantando un estandarte de aceptación y por el otro lado estén quizá matando gente inocente o poniendo en peligro todo un montón de ciudades con las guerras? Entonces está esta balanza que va y viene. En lo personal, lo que he podido leer y lo que muy por encima, ¿no? Pero he sacado un pensamiento propio. Pienso, como decíamos al principio, que es un país que tiene unos recursos que están por agotarse, entonces busca una aceptación hacia el mundo. ¿Para qué? Para ser aceptado como un país posible a visitar, ¿no? A decir, que se tenga en los primeros lugares de turismo del mundo. Y no solo eso, no solamente para que venga, sino para que tener esa
imagen de paz o esa imagen que quieren dar al mundo, ¿no? De ser, más allá de tener sus negocios en cuanto a todo lo que son las guerras, porque la guerra es un negocio en todos lados, más allá de eso, dejar eso como oculto y sacar a la vista todo lo bueno que tiene el turismo allí y todas esas buenas intenciones de paz que tratan de transmitir. Pero, sí. No, nada. Pero eso, bueno, es una opinión personal de esto. ¿Qué les traigo? ¿Qué más les traigo? Vamos con la gastronomía. Vamos con la gastronomía. ¿Qué come esta gente? Esta gente come igual que nosotros, no te preocupes, no hay nada malo en su comida. No tengo nada malo que decir. La gastronomía. A ver, su gastronomía o su dieta principal tiene que ver mucho con la pesca, los pescados y los mariscos, ya que es un país que se abastece principalmente de la pescadería. Está rodeado del mar. Está rodeado, es una península, tiene mar por todos lados. Entonces se dedican a eso y es un país que puede autoabastecerse de alimentos. Pero el pollo, el cordero, también entra en su lista por herencia musulmana. Y la cocina turca también ha tenido su influencia en su comida. Pero para hacer un resumen traigo 3 platos para que tú vayas ahí y digas, quiero comer esto y esto. El primero es el saluna, que lo vemos ahí en imágenes. Se trata de un caldo picante de verduras que en ocasiones también se prepara con carne. Suele llevar zanahoria, tomate, papa, berenjena. Algunas personas prefieren servirlo con arroz. Personalmente a mí me gustaría sin arroz. Parece, ¿no?, como una olla gitana o algo así para traerlo a nuestra tierra, ¿no? Pero se ve muy delicioso, se ve muy rico. A mí me gustan las comidas así con muchas verduras y en guisos. Segundo plato, ¿qué les traigo? Match Boss, que es también conocido como kabsa. Es un platillo muy común en los hogares de Qatar, digamos como el plato del día a día, el plato que te puedes hacer un martes al mediodía, que no es ningún día especial. Es arroz sazonado con especias y acompañado de pollo, cordero, pescado e incluso camello. Epa. A mí me gustaría ir y probar camello allí. Tiene algunas cosas, como por ejemplo algunas comidas o postres que se preparan con leche de camello. Hasta ahí yo no llego. No sabía que se comía camello. Hasta los postres con leche de camello no, pero camello podría comer así. Yo calculo que debe pasar como cordero o algo así, ¿no? Un poco más duro. Puede ser. Pero más o menos algo así. A ver, yo soy una persona que necesita todo compararlo, ¿no? Y yo lo veo y a mí me parece una paella. Mira, a simple vista. Sabes que yo he visitado muchos restaurantes hindú y según lo que estoy leyendo que tú has compartido, es que es casi como que me atrevería a decir que proviene ese tipo de arroz, porque dice sazonado con especies. No un arroz con verdura, no, o sea, es un arroz sazonado. En particular. Y la comida hindú se especializa por el arroz, hacerlo como arcoíris, o sea, hace unas mezclas increíbles. Entonces, no sé por qué. Hay muchos hindúes también ahí. Me atrevo a decir que es como una mezcla de algo. Claro, todo un crisol de culturas allí. Entonces, tiene que haber. Eso es delicioso, influencia. Eso, madre mía. Totalmente. Y bueno, y como siempre, para terminar nuestro viaje, quizá con un té, porque debo decirle que Qatar es uno de los consumidores de té mayores del mundo. Y azúcar. Ajá. Y azúcar también. Té con azúcar. Más rico que eso y más común que eso, nada. Entonces, para acompañar, quizá, para pasar la comida, un té con, déjame que te lo lea, Lukai Mat. Este postre es uno de los postres tradicionales durante el Ramadán. Ajá. Elaborada con leche, azúcar, mantequilla, harina, azafrán y cardamomo. Epa. Tiene forma de pequeñas albóndigas que se fríen y luego se sumergen
en jarabe de miel o azúcar. Mm. Se ven muy deliciosas. A mí, yo cuando las vi, digo, había muchos postres, pero yo digo, con un té le pegan este postre. Les quedan bien, ¿no? Le quedan bien, sí. Así que bueno, hasta aquí los he acompañado yo. Muy bien. Le he mostrado un poco de la cultura, le he mostrado un poco de su gente y de sus comidas. Espero que le haya servido Sí, y que claro. todo esto les sirva para cuando vayan allí. Muchas gracias, Javier. Y bueno, y ahora nos metemos ya en la parte religiosa, la situación religiosa. Saben que en Qatar la Constitución declara que el Islam es la religión del Estado y establece que la Sharia será una fuente principal de legislación. Ya saben que la Sharia es la ley musulmana, que es un poco la que, derime todo lo que es en el tema de la religión musulmana. Según la Constitución, el emir debe ser musulmán. La Constitución prevé el gobierno hereditario de los hombres en la rama del emir de la familia de Al-Thani. El emir ejerce pleno poder ejecutivo. La Constitución garantiza la libertad para practicar ritos religiosos. Fijaos, esto es muy importante. A todas las personas tienen libertad de practicar el rito religioso que deseen, siempre y cuando estén de conformidad con la ley y las exigencias del mantenimiento del orden público y la moralidad. Prohíbe la discriminación también por motivos religiosos. También una de las cosas para tener en cuenta es que la ley define la conversión a otra religión del Islam como apostasía y es completamente ilegal. Así que aquel musulmán que se convierte, por ejemplo en este caso, al cristianismo, lo toman realmente muy mal, lo toman como una verdadera apostasía, es ilegal, y aunque no se han registrado castigos por apostasía desde la independencia del país en el año 1971, la ley prevé una pena de prisión de hasta 7 años por ofender o malinterpretar el Corán, ofender el Islam o cualquiera de sus ritos o creencias, insultar a cualquiera de los profetas o difamar, profanar o cometer blasfemia contra el Islam. Y fijaos aquí también, mira qué interesante, contra el Islam, el cristianismo o el judaísmo. Wow. La ley estipula una pena de prisión de 7 años por producir o hacer circular material que contenga lemas, imágenes o símbolos que difamen a cualquiera de estas 3 religiones. La ley prohíbe la publicación de textos que provoquen discordia social o conflictos religiosos con pena de hasta 6 meses de prisión. Así que podemos ver que hay 3 religiones que en Qatar están en cierta manera como protegidas, ¿no?, por el Estado, que es la religión musulmana, los cristianos y el judaísmo. Ahí tenemos en imagen, si lo podemos ver, acerca de una vista del barrio de Lejibailat, que ahí tenemos la mezquita estatal, que es una mezquita también impresionante, que es, es una de las más importantes que tienen allí en Qatar. Fijaos, otra cosa interesante es que los grupos religiosos registrados son los musulmanes, los sunitas y los chiitas y 8 denominaciones cristianas. Estos serían los grupos religiosos que están aceptados, registrados en el Estado de Qatar, ¿no? ¿Y sabes cuáles son las denominaciones cristianas? Las 8 denominaciones cristianas aceptadas son la católica romana, la anglicana, la ortodoxa griega, la ortodoxa siria, la copta, la maronita, la protestante evangélica y la iglesia cristiana interdenominacional. También hay algo muy curioso que ocurre en Qatar. Fijaos, hay un complejo que el mismo gobierno ha creado para la construcción de nuevas iglesias en Qatar y se les llama la ciudad de la iglesia. Wow. O sea, son terrenos que el gobierno ha dado para que las iglesias allí construyan. Está a las afueras de la ciudad de Dona, ¿no?, que es la capital,
y están un poco a las afueras de la ciudad, y es un terreno donde todas las iglesias ahí pueden construir, digamos, sus iglesias. La ciudad de la iglesia en Qatar. Ahí tenemos una foto también del secretario general de las Sociedades Bíblicas. La Sociedad Bíblica también está trabajando muy fuerte ahí en Qatar. Ahí tenemos una foto del secretario general de las Sociedades Bíblicas del Golfo, hablando con líderes de las distintas iglesias presentes allí en la ciudad de la iglesia. A mí me llama la atención. Es como que en cierta manera el gobierno dijo, bueno, le damos libertad a las iglesias, pero ahí tienen su lugar, ¿no? Claro. No se pongan en otro sitio. Sí. Entonces están ahí como Para tenerlo aceptadas controlado, ¿no? y en cierta manera los controlan. Hay una especie de control. La ciudad de la iglesia, por ejemplo, es un complejo de nuevas iglesias construidas en una franja de tierra destinada para ese propósito por el gobierno a las afueras de Doha, la capital de Qatar. Ahí algunas congregaciones de las distintas denominaciones cristianas ya habían alquilado espacios también para aulas. La primera iglesia construida y que abrió sus puertas en el 2008 fue la Iglesia Católica Nuestra Señora del Rosario. Ahí la podemos ver en imágenes. Es una iglesia, realmente la Iglesia del Rosario es una iglesia espectacular digamos, de grande, una hermosa construcción tiene, y tiene la capacidad, fijaos, para 2.700 personas sentadas. Los católicos son una sensible mayoría entre los cristianos, un 90% del total de 150.000 cristianos. Ahí podemos ver en imagen, la iglesia es realmente grande, imponente, así que fijaos, 2.700 personas sentadas. Wow. Pueden, digamos, concurrir ahí en esa iglesia Nuestra Señora del Rosario en Qatar. En el año 2010, las Sociedades Bíblicas allí abrió un centro de recursos para atender a todos. Su segundo centro se inauguró también en octubre del 2011 en las dependencias de la Iglesia Anglicana de la Epifanía, contando con la presencia de representantes de todas las denominaciones. Ahí tenemos también en imagen esa iglesia de la Epifanía, que es una iglesia anglicana, que ahí las Sociedades Bíblicas tiene también un centro de recursos. Así que la ciudad de la iglesia es un verdadero hogar para los cristianos de Qatar. El servicio de las Sociedades Bíblicas consiste también allí en suministrar y difundir la Biblia para que la iglesia de todas las denominaciones atiendan a sus fieles y también puedan interactuar con la Biblia. Mientras Qatar vive la experiencia de un rápido crecimiento económico, muchos de los trabajadores inmigrantes llevan vidas con verdaderas dificultades, así como nuestros compañeros ya lo estuvieron contando, ¿no? Así que por eso desde Sociedades Bíblicas nos piden que también oremos, ¿no?, por toda esta situación que les toca vivir a los trabajadores allí en Qatar y a todos los inmigrantes que vienen allí del Golfo Pérsico a trabajar. Estas comunidades muchas veces son a menudo apartadas, discriminadas y sobrecargadas con trabajos muy precarios y penosos en medio de la abundancia de Qatar. Podemos ver también allí en otra imagen, vemos parte de esta gente, cómo se la rebuscan de alguna manera allí vendiendo también pescados, ¿no? Ahí podemos verlo en imagen, cómo se exponen allí en la costa y la gente va y compran, digamos, sus pescados allí frescos, pero bueno, es una forma que tiene la gente también de ganarse la vida y se sacrifican de alguna manera, ¿no? Las sociedades bíblicas junto a las iglesias ofrecen esperanza y cuidado del amor de Jesucristo a toda esta gente que llaman a la puerta de cualquiera de las iglesias que forman la cristiandad. Y bueno, y ahora quizás ya finalizando, ¿cómo es la persecución de los cristianos allí en Qatar? Los cristianos en Qatar, la mayoría son extranjeros que trabajan allí en el país, ¿no? Y mayormente los extranjeros no tienen demasiados problemas, ¿no? O sea, mientras ellos se sepan comportar ni hagan ninguna cosa que se salga de lo que manda, digamos, allí la ley, se respetan y no hay ningún problema. Pero los que verdaderamente son perseguidos son, como ya lo dijimos al principio, aquellos nativos, aquellas personas que son del lugar,
como ya dijimos que son solo un 15%, pero hay muchos de ellos que también se convierten al Islam, no, del Islam se convierten al cristianismo, y eso sí es sacrilegio, ¿no? Es algo que no está permitido. Entonces estas personas es como que tienen que vivir en cierta manera su cristianismo, su fe en el Señor, lo tienen que vivir un poquito de una forma oculta, ¿no? Hay algo que ha cambiado este año, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Qatar subió, por ejemplo, 11 lugares, lo dice este Ministerio de Puertas Abiertas que trabaja con la iglesia perseguida en el mundo, ¿no? Y Qatar subió 11 lugares en la lista de la persecución en este año 2022. Esto es un reflejo del aumento de la violencia contra los cristianos. Además de las iglesias se vieron obligadas a permanecer cerradas después de las restricciones de la crisis del COVID-19, ¿no? Después otra pregunta que yo hago acá también en el artículo que he escrito es ¿quién es más vulnerable a la persecución en Qatar? Los riesgos son mayores, como lo decíamos recién, ¿no? Para todos los nativos que son ex musulmanes en Qatar. Los extranjeros que son seguidores de Jesús tienen más libertad de culto siempre que lo hagan de una manera que el gobierno lo tolere. Y después, bueno, también las mujeres son muy perseguidas en Qatar. La verdad que es un problema. Realmente aquellas mujeres que se convierten al cristianismo realmente tienen que vivirlo. Realmente no se pueden ir a congregar ni nada, sino que tienen que vivir su cristianismo en privado porque, digamos, están penadas por la ley, ¿no? Por ejemplo, las mujeres y niñas cristianas violan la ley del país al convertirse, por lo que necesitan vivir la nueva fe en secreto, ya que corren el riesgo de ser excluidas de sus familias y de la comunidad local. Las familias tienen la autoridad para limitar sus viajes y mantenerlas bajo arresto domiciliario. También se les niega el apoyo financiero y se les prohíben el acceso a internet, teléfonos o libros, ¿no? Así que bueno, las mujeres que se convierten al cristianismo lo pasan realmente muy mal, ¿no? Así que bueno, tenemos que terminar ya prácticamente el programa, así que vamos a orar. Tenemos algunas peticiones con respecto a este país de Qatar. Yo aquí apunté 3 peticiones, por ahí las menciono y después oramos. Clamar por los cristianos migrantes en Qatar, que sean protegidos de ese trato brutal y abusivo, para que estén llenos del Espíritu Santo, para compartir el amor de Dios con todos los que lo rodean. Otro tema, interceder por los cristianos ex musulmanes que viven la fe en secreto. Pidámosle al Señor que les revele que no están solos y que pueden contar con las oraciones de personas de todo el mundo. Y también oremos por la monarquía de Qatar, para que Dios toque el corazón de los gobernantes, para que sean llenos del amor y la gracia de Jesús. Vamos a hacer esa oración, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias por este país de Qatar que hemos podido visitar en este día y queremos pedirte, Señor, que tú bendigas este país, que bendigas esta nación. Queremos poner delante de ti a todos los cristianos migrantes de Qatar para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, que sean protegidos, Señor, porque son abusados en sus trabajos y muchos de ellos, Señor, la pasan muy, pero muy mal. Así que te pedimos, Señor, que ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo, que puedan ser cubiertos y protegidos. También te queremos pedir, Señor, por todos esos ex musulmanes nativos allí en Qatar que se han convertido, Padre, y que tienen que vivir su cristianismo en privado, por esas mujeres también que te han aceptado a ti, Señor, como su Salvador y hoy tienen que vivir de una forma privada su fe. Dios mío, te pido que tú les hagas sentir que no están solos, Señor, que el poder y la gracia del Espíritu Santo pueda ser sobre sus vidas. También te pedimos, Señor, por la monarquía de Qatar, para que tengas misericordia, para que toques el corazón del emir, Señor, para que este hombre también te pueda conocer y se pueda convertir a ti, Padre. Padre, ponemos, Señor, todas estas cosas en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, se nos ha ido el programa, se nos ha escapado el tiempo como el agua entre los dedos. Así que bueno, yo quiero agradecer a Gerson, agradecer también a Javi. Gracias por vuestro tiempo, gracias por poder participar
en este programa y por todo el trabajo que habéis tenido de recabar información. Así que muchas gracias por vuestro trabajo y por vuestra compañía. Y también gracias a todos vosotros que nos habéis sintonizado en esta hora. Esperamos haber sido de ayuda y de bendición para vuestras vidas. De mi parte, nada más. Les mando a todos un fuerte abrazo y deseo de todo corazón que Dios les bendiga. Born to hold you tight, kiss you on the cheek, tuck you in at night. And when you're with me, I'm alright. Spend your life with me. Oh, 'cause I can't stop loving you up this way. Even if my hair turns old and gray, I'm never gonna have it any other way. Spend your life with me, 'cause oh, the sun will keep on burning.